capítulo 3, del versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios. En el versículo 2 dice: y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese es el texto que analizaremos. Esto es Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Recuerde que estamos viendo las lecciones del llamamiento de Moisés a nuestra vida. Esta historia que acabamos de leer ocurrió hace más de 3.500 años, pero sigue teniendo enseñanzas maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. Pues de la misma forma como hace muchísimos años Dios llamó a Moisés, también hoy en la actualidad Dios sigue llamando personas para cumplir sus propósitos en este mundo, en sus países, en su comunidad, en su familia. Dios llamó a Moisés para encargarle una misión. ¿Cuál era la misión que le encargó Dios a Moisés? Liberar a su pueblo de la esclavitud del Egipto. Esto era verdaderamente una misión que parecía imposible. Parecía muy imposible de realizar para un solo hombre. Liberar a todo un pueblo que estaba viviendo bajo el dominio, bajo la esclavitud del imperio más poderoso que aquella época. Pero Moisés aceptó el llamado. Este día, o esta tarde noche le digo yo, vamos a reflexionar en varias lecciones muy importantes que podemos tomar para nuestra vida, para tu vida, con lo que tiene que ver con el llamado de Dios para Moisés. Pues tenemos que recordar que Dios sigue llamando personas y Él también nos llama a cada uno de nosotros. En Mateo 20, versículo 16 dice lo siguiente: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Los escogidos no son todos aquellos que aceptan el llamado del Señor para su vida. ¿Entendemos? Dios siempre está llamando, siempre tiene un propósito para la vida de cada uno. Veamos Moisés, veamos en la palabra de Dios cuáles son esas lecciones que podemos tomar para nuestras vidas, viendo el llamado que le hizo Dios a Moisés. Vamos con el primero. El llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de. Dios no te llama por la causa de que tú eres buena persona, de que eres mala persona, no te llama porque das mucho dinero a la iglesia, porque no das poco, porque yo... ¿Se fijan? Eso es por causa, que te llamen por algo que hiciste, sino que el llamado de Dios es a pesar de que no creas en Dios, a pesar de que hiciste algo malo. ¿Se entiende la diferencia de que el llamado de Dios no es por causa de, sino que es a pesar de? En Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 2, leemos lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muchos podemos creer o pensar que Dios llama a alguien porque es el más preparado, el más apto, el que tiene más cualidades. Es decir, por causa de lo bueno que alguien es. ¿Se fijan? Eso es la diferencia que estábamos haciendo, por causa de algo. Eso es lo que creemos nosotros. Pero no es así. Dios llamó a Moisés a pesar de. Tú dirás, ¿a pesar de qué? A pesar de que él era ya un anciano, a pesar de sus errores cometidos anteriormente, pues él había matado a un egipcio,
en su juventud. A pesar de todo eso, Él lo llamó. No lo llamó porque era joven, no lo llamó porque era el más erudito, el que no había cometido ningún pecado. Dios llamó a Moisés a pesar de tener una avanzada edad, lo llamó a pesar de tener muchos errores, lo llamó a pesar de que había matado a un egipcio, todo esto en su juventud. A pesar de todo eso lo llamó. Igualmente a nosotros Dios nos llama a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Y Él conoce perfectamente. Si nosotros a lo mejor tapamos nuestras debilidades, nuestros errores a nuestros prójimos, a alguien que nos conoce, pero Dios nos conoce perfectamente. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de que consideramos no estar preparados nosotros mismos, aún así Dios nos llama. Aún así, tenemos que comprender que posiblemente hay personas más preparadas, más capacitadas, con las cualidades, con más cualidades, pero Dios no está buscando a las personas más preparadas, sino a las personas que tengan un corazón dispuesto y disponible. Atento a esto que acabo de decir. Vamos a leerlo nuevamente. Tenemos que comprender que posiblemente hay personas más preparadas que nosotros, sí, que yo incluso, que tú. Hay gente más preparada que yo. Tiene que haber. Más capacitada también. Con más cualidades también puede haber, si no somos los mejores ni los perfectos. Yo no soy el mejor ni el perfecto. Pero Dios no está buscando las personas más preparadas, sino las personas, atento acá, sino busca a las personas que tengan un corazón dispuesto y disponible para nuestro Dios. Que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos anteriores, a pesar de sus temores, puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Nos hace un llamado específico para nosotros, para ti. Dios tiene un propósito que nosotros debemos cumplir, que tú debes cumplir. En Éxodo capítulo 3 del versículo 4 al 6, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Moisés, un anciano, había cometido sus errores, asesino de un egipcio, entendió el llamado inmediatamente. Otra persona dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque yo... Pero él dice que escucha, Moisés, Moisés, y ¿qué respondió Moisés inmediatamente? Heme aquí, Señor, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Podemos ver que Dios llamó a Moisés por su nombre. Era un llamado directo. Sabía a quién estaba llamando. No dijo, venga aquí el que escuche mi voz. Venga aquí el que es el más joven, el más erudito, el que identifique o crea que soy un Dios. Dios llamó a Moisés por su nombre. Era un llamado directo específico para él. La misión era rescatar a Israel de Egipto. Era específicamente para él. Dios tenía un propósito específicamente para cada uno de nosotros. Un llamado directo, individual para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos ver en el caso del llamamiento de Jonás? Aunque Jonás huyó del llamado, aunque Jonás se fue, tomó un barco, rechazó el llamado de Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amattai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis estaba para el otro lado, a él le habían dicho que tenía que ir a Nínive, pero había un llamado específico para Jonás. Pero Dios no buscó a otro, Dios no llamó a otro para enviarlo a Nínive. Dios no dijo, si Jonás no quiere ir, busco a otro, busco uno más preparado. Cuando el llamado de Dios lo sientes en tu presencia, de una u otra forma lo vas a cumplir. Vas a entender. Estos personajes entendieron. Veamos, continuemos con Jonás. Pero Dios no buscó a otro, Dios no llamó a otro para enviarlo a Nínive, sino que mandó una gran tempestad, un gran pez, para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. Dios tiene un llamado. Cuando tienes el llamado de Dios,
Moisés lo acató enseguida, dijo, heme aquí, Señor. Jonás no quería, pero cuando Dios tiene el propósito para ti, cuando Dios tiene el llamado para ti, Dios te lo va a hacer saber. Y nunca va a ser malo, sino que nosotros no queremos entender por la comodidad que a lo mejor nos tiene el mundo, por la comodidad que nosotros, esa falsa sensación de comodidad que nosotros pensamos que tenemos. Porque tiene un paso seguir al Señor, tiene un paso sentir el llamado del Señor. Así como Moisés, Jonás, Pedro, Simón, Pablo, el apóstol Pablo, sus pastores. Es difícil seguir el llamado del Señor. Pregúntenle a sus pastores si a lo mejor ha sido fácil el llamado. Yo creo que no. Uno se enfrenta con dificultades, te enfrentas a tentaciones, te enfrentas contra un mundo que lo único que hace a lo mejor es que tú te cuestiones el llamado del Señor. Tú dices, estoy haciendo todo bien y Dios me está llamando ahora, pero todo se hace cuadrito para ti. Pero el llamado del Señor siempre va a tener algo positivo a tu vida. Dios tiene un propósito, pero Dios no buscó a otro, Dios no llamó a otro para nada, para enviar a Nínive. Estamos hablando de de Jonás, sino que mandó una gran tempestad y un gran pez para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. ¿Dónde vemos eso? En Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragándose a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para resumir la historia, Jonás está el llamado de Jonás. Jonás tiene que ir a Nínive. Nínive era una ciudad pecaminosa, violenta, y dijo Jonás, yo no voy a ir para allá porque yo sé que tú los vas a perdonar y voy a ir a perder el tiempo, algo así. Entonces él cuando se sube al barco, él se pone a dormir. Dios, como tenía el llamado para Jonás, el mar se vuelve una tormenta. Los marineros, ustedes saben, más o menos por las películas, los marineros son paganos, son lujuriosos, entrando al pecado, algo así. Ellos empezaron a ver qué es lo que podía estar pasando. Van a hablar con Jonás, y Jonás le dice que sí, que él escuchó a Dios y les comenta. Ellos con miedo empezaron a pedirle al Señor, se convirtieron prácticamente. Y por eso ellos tenían el miedo después cuando lanzaron a Jonás a las aguas. Pero Dios no, Y ahí es donde vamos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos de que iban a cambiar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragaría a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios te está llamando, Dios se está preparando que atiendas su llamado. Te está preparando que atiendas cómo te está llamando. Dios tiene un plan, un propósito para cumplir por medio de tu vida. Cuando vas a aceptar el llamado del Señor, ¿cuánto más vas a hacer esperar al Señor? ¿Cuánto más? En tu familia, Dios tiene un propósito para cumplir. En tu lugar de trabajo, con tus amigos inconversos, o sea, con los que no están convertidos, los que no creen en Dios, o a lo mejor no les interesa. Dios te quiere usar, acepta el llamado. Por medio de este mensaje, Dios te está llamando también. Te está llamando por tu nombre. Tú sabes el llamado que tienes. Tú lo has sentido. Tú lo pediste a lo mejor en algún momento. Tú lo necesitas en este momento. Atiende al llamado. Identifica el llamado de Dios. Por medio de este mensaje, Dios te puede estar hablando. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos. Del concepto que tengamos de nosotros mismos. Que creemos que somos acá, que somos flojos, que somos traicioneros, podemos tener un concepto de nosotros mismos, pero Dios igual nos está llamando. Repito, Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos y del concepto que tengamos de nosotros mismos. En Éxodo capítulo 3 del 9 al 12, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que el egipcio los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque estaré contigo,
y este será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Moisés no se sintió digno ni capaz de poder realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Su propio concepto de él mismo le estaba impidiendo aceptar el llamado de Dios para su vida. Moisés se miraba a sí mismo como viejo, con incapacidad física, y no se sentía apto para aceptar el reto. ¿Recuerdan que también les dije que Moisés había matado a un egipcio? Dios creen que lo llamó y le dijo, me olvidé de tú. Nunca le mencionó sus problemas, nunca le mencionó que era avanzada de edad, nunca le mencionó Dios que lo perdonaba, simplemente lo llamó. Dios, cuando te hace el llamamiento, cuando te llama a servirle, Dios ve tu corazón, como partimos esto. Dios lo que necesita es un corazón que acepte el llamado, un corazón dispuesto y disponible, que diga, heme aquí, envíame a mí. Dios no está viendo tu pasado, o Dios lo sabe, tiene perdonado. Él ve tu corazón, sabe la calidad de corazón que tienes, por eso Él te llama. No seas un Jonás, sea un Moisés de heme aquí. Moisés se miraba a sí mismo como un viejo a incapacidad física. Dice lo siguiente acá, estamos leyendo. Moisés no se sintió digno ni capaz de realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Su propio concepto de él mismo estaba impidiendo aceptar el llamado para su vida. Moisés se miraba a sí mismo viejo, con incapacidades físicas, no se sentía apto, sabía que había matado a alguien, pensaba que no le iban a creer. ¿Por qué le iban a creer a él? En Éxodo 4, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Pensaba que no podría ni siquiera hablar bien con el faraón, que no sabría qué decir, que quizás ni siquiera que le iban a entender. Moisés no creía en sus capacidades, no creía que estaba capacitado. Pensaba que no podría ni siquiera hablar con el faraón, que no sabría qué decir, que quizás ni siquiera iban a entenderle. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Moisés llegó hasta decirle a Dios que posiblemente se había equivocado al llamarlo a él. En Éxodo capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Capítulo 13 dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Dios no se ha equivocado con nosotros. A pesar de nuestros defectos, o aún a pesar de nuestra baja autoestima, Dios nos ve como instrumentos útiles para Él, porque su presencia está con nosotros, está contigo, está conmigo, así como estuvo con Moisés para poder cumplir su propósito. En Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7, del 35 al 36, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por su cuarentena. ¿Ven la lección que podemos sacar del llamamiento de Moisés para tu vida? Llamó a una persona que... Recuerden que Moisés es abandonado en la cesta en el río por su madre. Después la hija de Faraón lo ve, manda una sierva a buscar ese canastito. La sierva la niña que servía a la faraona le dice, voy a buscar una institutriz, una mujer hebrea que le puede ayudar a criarlo, a darle leche. La hija de Faraón le dice que sí. Adivinen a quién encontró, a la madre de ese niño, Moisés. Aquí vemos el propósito y que todo lo que Dios quiere, Él va a facilitar para que se haga. Nosotros somos los tosudos, somos los que nos demoramos en atender el llamamiento de Dios, el llamado. Después de esto, Moisés se cría con los privilegios que tenían los egipcios, con todos los privilegios, no así como los privilegios que tenía su pueblo natal, que eran los de Israel. Moisés podía estar en
en el llamado a la corona, como se puede decir, después de un faraón. Ahí eso no me lo sé bien, ¿cómo se le llama? Faraones, príncipe. Cuando Moisés empieza a crecer, empieza a ver el maltrato al pueblo de Israel, empieza a ver el abuso, y una vez se topa con un egipcio que le estaba maltratando a alguien de Israel, y él lo mata. Sale, él se va, porque sabía el crimen que había cometido, y se va al desierto. Dios, cuando lo llama, podemos leer, en ningún momento él le explica que lo perdona, que no, simplemente lo llama. Él dice, yo iré contigo. En ningún momento dice, no, si yo te he perdonado tus pecados. Era Moisés quien no se sentía capacitado, era él el que dudaba de sí mismo. Jesús en ningún momento dudó, Jesús tenía un propósito para él. Jesús tenía un propósito para él. A ese propósito nosotros no podemos, ¿cómo decirlo?, rechazarlo. Jonás quiso arrancar de su propósito, pero Dios tenía el propósito con él, no con otro. Hizo pasar tormenta y miedo a los que iban con él mismo en ese barco, al desatar esa tormenta, porque él quería remecer y quería que Jonás cumpliera su propósito. Dios tiene un propósito para ti, un propósito para mí. No nos tardemos en atender ese llamado. Recuerda que comenzamos diciendo que hay 3 palabras que no podemos olvidar y que yo en algún momento he olvidado. Y cuando las he olvidado una de ellas, o más bien olvido las 3 peor, cuando he olvidado una de esas 3 palabras, mi vida ha caído, mi vida ha tenido un tropezón, ha tenido una caída. No podemos olvidar la palabra fe y su significado. Cuando Dios tiene el propósito para ti, tú tienes que empezar a reforzar tu fe, a realmente creer en Dios. Cuando Moisés le dijo, yo no sé ni cómo hablarle al faraón, Dios le dijo, yo pondré palabras en tu boca, yo te guiaré a través del desierto. Dios hizo grande a Moisés, una persona imperfecta, asesino, de avanzada edad. Jonás, una persona muy especial en la Biblia. Pedro, un hombre violento, también negó a Dios. Pablo, ¿para qué hablar de Pablo? Perseguidor de la iglesia y todo lo que hizo. Todos esos hombres, todos los que te hemos nombrado, todos los grandes valientes que aparecen en la Biblia han podido ser cambiados por el Espíritu Santo. ¿Tuvieron dudas? Yo creo que sí. Hay procesos que ellos tuvieron que entender, a las buenas, a las malas, pero la grandeza de Dios y llenó sus corazones fue lo que ellos a la larga valoraron. Atendieron al llamado sin problema, a pesar de, no por. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el llamado a la obediencia del Señor no es por causa de, porque vas todos los domingos, porque te sabes todos los himnos, porque eres el mejor en tu trabajo, porque eres el más inteligente, porque eres el más guapo? El llamado no es a causa de algo, es a pesar de. ¿Y a pesar de qué? ¿Por qué? Dios llamó a Moisés a pesar que él ya era un anciano. Dios llamó a Saulo a pesar de que era su perseguidor de la iglesia. Dios llamó a pesar de que era violento y que sabía que iba a traicionar a su hijo, a Pedro. ¿Entienden? El llamado no es, pero no es así. Dios necesita y conoce tu corazón, y Dios lo único que quiere es un corazón que esté dispuesto y disponible. Y Dios te conoce a ti, Dios conoce a cada uno de ustedes. Nosotros somos los que vemos nuestras faltas, nuestras limitaciones, pero Dios quiere ver tu corazón y lo ve. Y a pesar de, te quiere en sus filas. Él necesita que cuando te llame, tú identifiques ese llamado y digas, heme aquí, envíame a mí. Dios tiene grandes promesas para cada uno. Aprendamos a vivir bajo su palabra. Y les doy un consejo, o no un consejo, sino que algo que me pasó a mí. Recuerden que hay 3 palabras. Fe es la convicción, la certeza de que Dios existe. Eso ya yo lo tengo ahí en mi corazón. Dios sabe, yo no le puedo estar mintiendo al Señor. Yo esto lo hago por la honra a Él. Hay otra palabra que es obediencia. La obediencia de seguir sus mandamientos, de seguir su palabra, de seguir su llamado, de la obediencia de leer la Biblia, de entender lo que dice ahí. Y la tercera palabra es la humildad. Humildad es necesitar algo, aceptar que necesitas algo en tu vida.